Buenas noches, mi nombre es Maribel Tirado Vázquez y les voy a compartir mi primera actividad, Fundamentos de la Normatividad Fiscal. Con esta actividad vamos a interpretar la función del federalismo fiscal para comprender el proceso de la recaudación de impuestos a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Vamos a ver qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia. La Ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo cuales se podrán captar los recursos financieros que permiten cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Las finanzas públicas. ¿Qué son las finanzas públicas? Las finanzas públicas reflejan la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales representados por los impuestos, generados por las empresas e individuos económicamente activos, las cuales implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y a la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado para mantener el funcionamiento de sus organismos, gastos corriente, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social o bien en empresas estatales. Captación de ingresos, la cual se realiza a partir de la política de ingresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros, que son los ingresos, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ingresos y egresos del sector público. Los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado que fija la ley con carácter general a los individuos, personas físicas, y a las empresas, personas morales, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. De aquí se derivan directos e indirectos. Los directos son grabados directamente de las personas físicas o morales. Un ejemplo es el impuesto sobre la renta. Los indirectos, los que se recaudan mediante la compra de bienes o servicios, los cuales indirectamente afectan a los contribuyentes. Un ejemplo es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Algunas funciones es la asignación de los recursos, estabilidad económica y provisión de bienes y servicios. ¿Qué elementos tiene? Ingresos presupuestarios, gastos públicos y deuda pública. Esto estamos hablando de las finanzas públicas. La política fiscal. La política fiscal es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto público, endeudamiento interno y externo del Estado, a las operaciones y a las situaciones financieras de las entidades, organismos autónomos o paraestatales, por medio de las cuales se determinan el monto y la distribución de la inversión y el consumo público como componente del gasto nacional, y se incluye directa e indirectamente en el monto, la composición de la inversión y el consumo privado. Alguna función son los incrementos de los empleos. Sus elementos son los ingresos, el gasto público e impuestos. Política de gasto público. Esta consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Sus funciones: aportaciones a seguridad social, deuda pública y desarrollo regional. Sus elementos son la Secretaría del Estado, la Política de Ingresos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presupuesto.
El presupuesto, o también denominado presupuesto federal, como es comúnmente escucharlo, comprende la representación de la recaudación y del gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y el del organismo descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el del resto de las entidades que están bajo control administrativo. Sus funciones son proyecciones económicas. Los elementos son los gastos. Con esta actividad concluyo que la Ley de Ingresos de la Federación representa la pieza angular que direccionará el rumbo del país por medio de la obtención de los ingresos nacionales, debido a que a través de ellos se cumplirán las metas presupuestadas de acuerdo a las estrategias establecidas por el gobierno. Es por ello el énfasis sobre la importancia y naturaleza de los impuestos, debido a que representa el sustento, manutención y desarrollo de un país o regiones. Muchas gracias, me despido de ustedes. Espero que esta actividad sea clara y tomé la información del contenido nuclear de la unidad 1 de la materia normatividad fiscal. Buenas noches.